parte del intestino, no solamente el intestino grueso, solo que es más frecuente esta parte. El bólulo se puede ver en el estómago, el bólulo se puede ver en el duodeno, en el intestino delgado, en cualquier parte, pero como nosotros estamos viendo afecciones del intestino grueso, vamos a ver esa parte, aparte que es lo más frecuente. Vamos a ver divertículos del intestino grueso, una enfermedad diverticular del colon, biopatogenia, anatomía patológica, cuadro clínico, las complicaciones y la diferencia entre verdaderos divertículos y los pseudodivertículos, o los divertículos de mentira, por así decirlo. Como competencias, vamos a conceptualizar divertículos, vamos a comprender la etiopatología, la anatomía patológica, describir el cuadro clínico, las complicaciones y conocer la base del tratamiento. Entonces, divertículo, ¿qué creen ustedes? Ya les dije ya hace rato, ¿qué es divertículo? Como concepto, ¿cómo describirían ustedes un divertículo? Articulaciones, son herniaciones, es lo mismo que una hernia, solo que un poquito más adornada la palabra y para ser más específico le dicen divertículo, pero son saturaciones, son herniaciones que se van a encontrar en donde, en la pared del intestino. En vez de la pared abdominal, como las hernias normales, va a ser lo mismo, pero en la pared del intestino. En este caso, intestino grueso. Para entender eso, la parte de la anatomía ya saben, más bien vamos a ver la parte de las capas, que el colon tiene 4 capas, como todo el intestino. De la más superficial a la más profunda tenemos la serosa, la muscular que se dispone en 2 capas, circular y longitudinal, es una sola capa, solo que 2 disposiciones. Después tenemos la submucosa y la mucosa, son las 4 capas que vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo importante de estas capas? Aparte de eso, tiene estas bandeletas, que son las tenias del intestino grueso, que el intestino delgado no tiene esto, solamente el intestino grueso tiene una tenia libre, una tenia mesentérica y una tenia parietal. Son 3 tenias, perdón. Tenia parietal porque está pegado a la pared. La libre, que es la que vemos, es la que está libre, y la mesentérica o mesocólica es la que va por el meso, por toda esta zona, todo esto donde ven las arterias, normalmente está cubierto por una grasa, nos cubre todo que es el mesentérico. Entonces eso va y cubre ahí a las tenias. ¿Por qué son importantes estas tenias? Son lugares de refuerzos y es un punto anatómico de referencia también a la hora de identificar la apéndice. Por ejemplo, a veces encontramos la apéndice, buscamos las tenias y donde se unen las 3 tenias, ahí empieza la apéndice. Otro tema. Lo que nos importa a nosotros ahora es de esas 3 capas, de esas 3 tenias, 4 capas, perdón, que en esas capas, sobre todo por la tenia mesentérica, les llega la circulación, les llega las arterias. Cuando entra la arteria va a venir, por ejemplo, la arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior, la mesentérica superior que se divide en la cólica, media derecha y la iliocecal, y van dando pequeñas ramas, pequeñas arterias que van a ir a entrar a la pared del colon. Al entrar la arteria marginal, que es la que va a dar un vaso recto, largo, se va a dividir en vasos breves o vasos cortos, que son las que entran directamente a la pared del intestino. Van como que perforan la pared y entran de forma recta y entran por la musculatura y se distribuyen toda la capa. ¿Por qué es importante eso? Porque donde entran esas arterias, hace como que impulsionan las fibras musculares, sobre todo las longitudinales, y por ahí entran. Y entra la arteria justito ahí por esa fibra. No tiene que haber ningún espacio, pero hay un punto débil ahí, que ese punto débil es la que después se va abriendo y hasta que por ahí construye el divertículo. Es el punto débil por donde sale el divertículo. Entonces, por eso es importante de entender eso. ¿Dónde va a ser más frecuente el divertículo? Por las tenias, les dije, por
echa grasa, acá lo tapa y lo refuerza. Es difícil que salga por ahí. La parietal es difícil porque está adentro, ahí está pegado hasta la pared, así. Está apoyado ahí y no va a poder. Y entonces la que queda libre es la tenia libre, esta parte. Y es la que es más propensa a sufrir el divertículo. O sea, la forma de presentación del divertículo es en el borde antimesentérico por cuestiones anatómicas. Por eso es importante a veces ver la anatomía y para poder entender. Entonces, como concepto, los divertículos del tracto intestinal son saculaciones o eventraciones de la pared visceral, en este caso, del intestino grueso. Tenemos divertículos verdaderos y divertículos falsos. ¿De qué depende eso de que es verdadero o falso? De las capas que comprometen. Los divertículos verdaderos son las que van a comprometer todas las capas intestinales y por lo general son congénitos. Por ejemplo, lleva esta pared completo desde acá, lo empuja y le hace la saculación hacia afuera, le hace una prominencia, una protrusión, pero es toda la pared, la mucosa, la submucosa, la muscular con las dos capas en la que se dispone y la serosa, toda la capa está comprometida. Esa es el divertículo verdadero, es generalmente congénito y esa es la que no vemos en el colon. El divertículo que vemos en el colon son los divertículos falsos o pseudodivertículos, que son cuando no participa toda la capa en esa saculación, en esa protrusión. Solamente, o sea que falta la capa muscular, porque como les dije, la capa muscular se abre, él no se mete, no forma parte del saco, sino que es la que permite que por ahí vaya la mucosa, por ahí pasa la submucosa y la serosa también, y ellos son los que protruyen. Y la capa muscular se queda indemne, y esa es la que vemos en el divertículo del colon. El verdadero es congénito, generalmente se ve por propulsión o por compresión. Es una de las más frecuentes en el esófago, el divertículo de Zenke, por ejemplo. Ellos son los que producen esos divertículos. En el intestino grueso, sobre todo, el pseudodivertículo es lo que vamos a entender. ¿Está bien? ¿Entienden la diferencia de cuándo es falso y cuándo es verdadero? Entonces, la enfermedad diverticular como tal, para definir enfermedad diverticular, porque siempre se confunde cuando es diverticulitis, cuando es diverticulosis, entonces hay que diferenciar eso como concepto para definir enfermedad diverticular, porque ya tenemos los divertículos, pero el hecho de que tenga divertículo el paciente no quiere decir que el paciente esté enfermo. Él tiene una hernia, tiene su divertículo, pero eso está bien, está normal, no pasa nada, y si no se inflama, si no duele, si no sangra, no pasa nada. Tiene su saculación ahí, pero es un divertículo, tiene un divertículo el paciente. Hasta ahí. Mas aí não trata? ¿Cómo? Não trata? Generalmente no, si está asintomático no. O sea, sí se trata, pero medidas generales, dieta, sobre todo. De ahí que viene la enfermedad diverticular, que es un término clínico que abarca un rango de signos y síntomas relacionados directamente con la presencia de divertículos. O sea, cuando ya esos divertículos, esas eventraciones o esas saculaciones, como quieran llamarlo, ya empiezan a presentar síntomas. Y ahí ya el paciente está enfermo, ya tiene sus síntomas, que puede ser dolores atipocólicos, puede tener alteraciones en el tránsito intestinal, el paciente a veces estreñido, a veces tiene diarrea, entonces ya empiezan las alteraciones del tránsito intestinal, de la evacuación normal. La diverticulosis se refiere a la existencia de divertículos sin inflamación. El divertículo es cuando es uno nada más, un divertículo como concepto que es la protrusión o la saculación. Diverticulosis es cuando ya tenemos varios divertículos, varios esos saquitos en el intestino, pero está normal, no está inflamado. En algunas ocasiones se inflama, algunas ocasiones duele, entonces ya es enfermedad diverticular. Pero lo que tiene nuestro paciente es una diverticulosis, porque tiene varios divertículos en el intestino y cuando produce síntomas es una enfermedad diverticular. ¿Está bien?
Y la diverticulitis es la inflamación de ese divertículo, que ya sería una complicación de lo que es el divertículo, una complicación aguda del divertículo. Eso es la diverticulitis. No es que porque el paciente tiene esas circulaciones ya tiene diverticulitis. Cuando se inflama es que es diverticulitis y es la complicación más frecuente, una complicación aguda, pero no es la única complicación. Pero eu fiquei só confusa com uma coisa. O verdadeiro nós não vemos no cólon, é isso? El verdadero no se ve, Tá. o sea, no se presenta en el colon. O sea, lo que vamos a ver en la enfermedad diverticular del colon son pseudodivertículos o divertículos falsos. Obrigada. Entonces, ¿qué pasó? Eso es un ejemplo, ¿no? En el esófago hay varios tipos de divertículos otra vez. Y en el esófago se presenta de las dos formas. Hay algunos que son verdaderos, hay algunos que son falsos. Pero en el intestino grueso sí, todas son pseudodivertículos o falsos divertículos. Epidemiológicamente dice que la prevalencia de los divertículos colónicos aumenta con la edad. Si bien existe en el 8,5% de la población en general, casi un tercio de los casos son diagnosticados en la quinta década de la vida y más de la mitad en la octava. Mientras más viejos nuestros pacientes, más divertículos, o sea, más probabilidades de que diagnostiquemos. También la incidencia de complicaciones aumenta en relación directa a la edad. Mientras más viejo, más complicaciones va a tener, porque aparte de que tienen mucho más divertículos, tienen mucho más tiempo, y el tiempo de la enfermedad diverticular es lo que predispone a las complicaciones. Mientras más tiempo ande con un divertículo, más seguramente se va a complicar. De ahí es que el 10% de los pacientes presentarán complicaciones a los 5 años de haberse diagnosticado su divertículo. El 25% a los 10 años. Mi mal no recuerdo, no veo ahí. Sí, a los 10 años. Y más del 35% de los casos se van a complicar cuando pasen 20 años de haber tenido una enfermedad diverticular. O sea, si usted a los 40 años se le diagnostica un divertículo, uno por lo menos, pero nunca tuvo síntomas, está ahí, y más todavía si ya anda con síntomas, va y se cuida con la dieta, le pone un tratamiento médico y así, va. Cuando cumpla 60 años, lo más seguro que va a tener por lo menos una complicación de esa enfermedad diverticular. ¿Entienden? Mientras más pasa el tiempo, más tiempo está con su divertículo, es más riesgoso de que se complique. Complicaciones que vamos a ver después cuáles serían. Es una enfermedad prácticamente de la edad avanzada, del anciano, pero se puede ver en pacientes jóvenes también, raro, pero se puede ver. Generalmente se ve por encima de los 45 años de edad. Por eso es que cuando nos llega con un paciente con dolor abdominal, sobre todo en la posibilidad que izquierda y tiene 30, 35 años de edad, no pensamos en una diverticulitis. Puede ser que tengan un menos del 5%, puede ser que tengan, pero es muy raro. Ya tiene 45, 50 años, entonces ahí sí ya empezamos a pensar en la diverticulitis, que ya es la complicación de la enfermedad diverticular. En cuanto a la distribución anatómica, casi que lo mismo que el bólulo del intestino grueso, ¿verdad? 75% de los casos, colon izquierdo, sobre todo el sigmoide, como el bólulo. El 12% el colon ascendente. Ahí es donde más o menos es diferente del bólulo. El 2% se ve en el transverso y de 0,5% hasta 1% se describe en el ciego y en el recto. Esos son los lugares menos frecuentes. Donde más frecuentemente se va a presentar es colon izquierdo, sobre todo sigmoide. Y esto tiene su explicación, al igual que el bólulo. El bólulo es explicacional porque es muy móvil, porque se mueve mucho. En este caso no es porque se mueve mucho, no tiene nada que ver la movilidad. Pero da la casualidad que el colon izquierdo, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función principal del colon izquierdo? ¿Cuál es la función que cree usted que va a tener el colon izquierdo? Aí a gente já passa toda a água que existe nas festas. Já está indo para o reto. Almacenamiento.
se produce todavía parte de la absorción. La mayor parte de la absorción se produce en el intestino delgado. Pero en el intestino grueso, en el colon derecho, en el ascendente, también pasa todavía un poquito y entonces el contenido que tiene es más líquido, es más pastosa y es más de tránsito. No se queda mucho tiempo en el colon derecho. Ahí va a pasar transverso casi la mayor parte del tiempo está vacío. Por ahí pasa, nomás es transitorio, es un puente, nomás pasa y queda en el colon izquierdo. Ahí es donde se almacenan las heces fecales. Y es más seca, es más dura ya las heces fecales y pasan más tiempo. Y entonces, por lógica, ¿quiénes son los pacientes que van a tener más predisposición a divertículo entonces? Los estreñidos, ¿verdad? Los que pasan más tiempo sin ir al baño. Por eso es que no es bueno que cuando uno tenga ganas de ir al baño que se aguante. Porque a veces no, porque estoy trabajando y entonces espero hasta que llegue a mi casa. A veces entro a las 6 de la mañana a trabajar y llego a las 9 de la noche a mi casa y me paso todo el día sin ir al baño. Me aguanto hasta llegar a mi casa. Sí, no hay ningún problema, pero esas fecales están ahí en el intestino. ¿Y qué están haciendo? Haciendo presión por las paredes. Recuerdan por la pared hasta que lo empuja para allá y le hace la hernia. Entonces, por eso es que en el colon izquierdo, en el sigmoide, pasa más las divertículas, porque tienen más función de almacenamiento, donde más tiempo pasan las heces fecales y por presión, por compresión, es que produce la herniación o el divertículo. Cosa que ya no pasa en el ciego, no se queda la heces fecales, ahí sí que es líquido, nada más pasa por allá. Transverso igual y en la última parte, acá no se queda, porque si queda ahí ya cae, de ahí ya va afuera. Entonces, por eso es una de las explicaciones por la cual en esta zona es más frecuente la enfermedad diverticular o los divertículos. ¿Está bien? Entonces, la etiopatogenia tiene que darse varias condiciones para que me produzca un divertículo. Una de ellas es el aumento de la presión intraluminal, por la que ya les dije. Y las heces fecales comprime, mientras más tiempo esté ahí, más presión intraluminal, más compresión y más posibilidad. Trastorno de la motilidad, pacientes no defecan por X o el motivo. Una de las razones más frecuentes es la que les dije. El paciente se aguanta a esperar llegar a su casa y deja mucho tiempo ahí. El paciente no toma agua, no toma líquido, sobre todo agua, no tiene una dieta balanceada, una dieta baja en fibra. Las alteraciones en la estructura del colon. Las alteraciones como por ejemplo estenosis. Pacientes tienen enfermedades inflamatorias a repetición, la misma enfermedad, la colitis ulcerativa, hace que se vaya inflamando el colon de vez en cuando y cada vez que se inflama se estenosa más, se cierra más la luz porque va cicatrizando y entonces eso hace que no pase correctamente las heces fecales y se almacenen dentro de la luz, aumenta la presión intraluminal y eso hace que aumente la posibilidad de tener un divertículo. Entonces, cuando pasan todas estas condiciones, se forma en el lado mesentérico de las tenias antimesentéricas, un juego de palabras ahí, del colon en el área de debilidad relativa del intestino, que es donde las arteriolas pequeñas, sobre todo los vasos rectos, vasos cortos, entran a la capa muscular, como les expliqué al principio. Acá viene la arteria, el vaso recto, o vaso largo, se divide y como que rodea toda la capa y ahí empiezan a entrar los vasos rectos y donde entra deja como un punto débil en la musculatura y por ahí cuando hay mucha presión aprovecha también la submucosa empuja a la serosa y salen juntos, protruyen juntos. ¿Por qué dice que es en el lado mesentérico de la tenia antimesentérica? Porque este es el mesentérico, ¿entiendes? Por donde llega la arteria, la grasa que les expliqué. Ese es el mesentérico. Entonces este es el borde mesentérico del colon y este es el borde antimesentérico, desde el otro lado. Entonces dice que es en el lado mesentérico del borde antimesentérico, el lado que está más cerca del mesentérico. O sea, en vez de decirte que de adentro para afuera, desde la luz hacia afuera.
Entonces ahí es donde empuja, va empujando, abre al músculo, lo separa al músculo, separa totalmente, no es que empuja al músculo también, el músculo se quita, se separa y empuja mucosa, submucosa y la serosa, y esa es la que forma la bolsita, ¿no? Y se queda ahí la bolsita. Esa es la manera en la que se produce la evaginación o la protrusión o el divertículo, por así decirlo. Y macroscópicamente, si vemos por la anatomía patológica, macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver salud intestinal que tiene que estar normal, vemos que se forman estos huequitos, estos saquitos, y por dentro vemos que son estos orificios, son varios orificios. Mientras más divertículos tenga, más orificio vemos. Que eso normalmente tiene que estar así liso, todo liso para que pase el contenido por ahí sin ningún problema. Y cuando entramos nosotros a operar, abrimos, revisamos el colon, lo que vamos a encontrar, nosotros lo que vemos es por afuera, no vemos esto por adentro. Esto lo vemos con una colonoscopía, una videocolonoscopía, entra y vemos esos orificios. Y nosotros vemos estos pequeños saculaciones, que son los divertículos. Y acá es donde viene el problema, porque cuando el paciente ya tiene estos divertículos y no cumple con una dieta rica en fibra, no toma mucha agua, se hace las heces secas, se forman pelotitas y van y se meten ahí en esos saquitos y obstruye la luz y se inflama, igual que la apendicitis. ¿Se acuerdan de la causa de la apendicitis? Era un fecalito de eso también, vaya, obstruye y produce lo mismo y empieza a inflamarse, y ahí es donde pasa la diverticulitis, cuando obstruye una de esas luces. Por eso es que una de las medidas fundamentales para el tratamiento es la dieta. La clasificación de la enfermedad diverticular, hablamos de enfermedad diverticular cuando hablamos de la clasificación, no de los divertículos. Los divertículos ya vimos que se clasifican en falsas y verdaderas. La enfermedad diverticular se clasifica en complicada y no complicada. La no complicada generalmente son asintomáticas, algunos síntomas vagos, tipo cólico, a veces malestar general, o sea, la mala digestión, siente que el paciente le cae mal la comida, le da en ocasiones diarrea con estreñimiento, no más que eso. Las complicadas, esas son las que van a tener sintomatología, sobre todo las complicaciones agudas. De ahí, las complicadas, tenemos las complicaciones inflamatorias y las hemorrágicas. Las inflamatorias, a su vez, son agudas y pueden ser crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos acá ya, al decir inflamatoria aguda, estamos hablando de diverticulitis. ¿Está bien? Eso ya es una diverticulitis lo que tiene mi paciente. Está complicada, una complicación aguda. ¿Por qué se produjo? Vino las heces fecales secas, se metió ahí en el orificio, obstruye la luz, no le llega sangre, se compromete la circulación sanguínea, venosa primero y después la arterial, y empieza a inflamarse, produce edema, todo eso. Y lo que lo diferencia un poquito de la apendicitis es que ahí empieza a haber microperforaciones, porque esa pared finita apenas se inflama, ya hay microperforaciones. Al hablar de diverticulitis ya hablamos de microperforaciones de ese divertículo. Por eso es que evolucionan muy rápidamente y producen contaminación muy rápidamente de la cavidad. Y entonces, al haber microperforaciones, hay pequeñas salidas de contenido intestinal alrededor de la zona, y eso es que empieza a producirme flemón. ¿Se acuerdan del flemón de las infecciones superficiales que habíamos estudiado el semestre pasado? Que es presencia de pus, pero que no llega a coleccionarse, no llega a, el que lo diferencia del exceso, no llega a formar una cavidad, sino que hay pus alrededor del proceso.
pero no se circunscribe en un lugar. Pero en pequeña cantidad empieza a inflamarse, hay todos los signos inflamatorios en la zona, en el intestino, que en este caso el más frecuente es el sigmoide, ¿verdad? Pero la manifestación clínica es lo mismo para todos, solamente lo único que va a cambiar es la localización. Si es sigmoide, el dolor va a ser en celíaca izquierda, si es transverso, en hígado. Eso es lo único que cambia, pero lo demás es lo mismo. Entonces, esta inflamación aguda puede ser de tipo flemón, de tipo absceso, puede llegar a formar un absceso y incluso puede llegar a formar una peritonitis, que son los estadios de Hinchey, que vamos a ver más adelante, de la diverticulitis. Esa es la clasificación de la diverticulitis. Las inflamaciones también pueden ser crónicas, no solamente agudas. O sea, ya tienes un divertículo y se va inflamando frecuentemente y se hace crónico, se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama, y eso vive así el paciente. Cada vez que come mal, descuida un poco la dieta, se le inflama el divertículo, pero no llega a producir el cuadro agudo, no llega a tener dolor abdominal, no llega a tener fiebre, malestar e incluso reacción peritoneal. Porque la diverticulitis, o sea, la inflamación aguda, es un abdomen agudo quirúrgico, se comporta igualito que una apendicitis, el mismo cuadro, incluso se le llama la apendicitis del lado izquierdo, porque es la misma manifestación, solo que el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la más frecuente es en el sigmoide. Y cuando es del ciego o del colon ascendente, no se puede diferenciar de una apendicitis. La única forma de diferenciarlo es entrando a operar. Se manifiesta igualito que la apendicitis, abrimos, encontramos apéndice normal y encontramos divertículo inflamado. Entonces, aparte de que... ¿Uno puede diferenciar con una tomografía o radiografía? Sí, claro, ecografía y tomografía te da la diferencia. Pero a veces no tenemos disponible y por la clínica es igualito que la apendicitis. Aparte que son enfermedades raras y te llega un paciente 35 años de edad con dolor en costilera derecha, un hombre, lo primero que va a pensar es una apendicitis, aparte el mismo dolor. La única diferencia es que el dolor empieza ahí. En la apendicitis generalmente empieza en epigastrio, mesogastrio, leve y después va a la costilera derecha, tiene esa migración. La diverticulitis generalmente empieza en la misma zona, pero es el mismo dolor, tiene el signo de Bloomberg, tiene dolor, tiene leucocitosis, todo eso es hombre. Y como estamos viendo, lo más raro es que haya un divertículo en el lado derecho, es lo último que pensamos. Pensamos primero en la apendicitis y entramos a operar. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, porque igual la otra también tenía que entrar a operar. Entonces, cambia ahí la conducta a la hora de hacer la técnica quirúrgica nada más. Entonces, por lo demás, es prácticamente lo mismo. Las inflamaciones crónicas a repeticiones lleva a sus propias complicaciones. Mientras más veces se inflama, más complicaciones. Es como que va dejando cicatrices. Y eso me puede producir una fístula o me puede producir una estenosis del colon. La fístula es porque se inflamó y cuando hay una agresión, una inflamación dentro de la cavidad, lo primero que va ahí es el epiplón mayor. El epiplón mayor va y lo tapa, lo cubre, para que no pase a mayor, para que no pase de ahí, solamente quede ahí, se circunscriba ahí y si forma pus, que sea ahí y que no se contamine el resto de la ropa. Así también van otros órganos, intestino delgado, va la vejiga, va el útero, la trompa, a veces está muy cerca de la pared, cuando el paciente flaco va por la pared, entonces se inflama y va inflamando y inflama a todo lo que está a su alrededor también, hasta que lo perfora. Y eso es lo que se produce, ahí se produce lo que se llama fístula. Esa fístula puede ser dentro del abdomen, o sea, intraabdominal, dentro de otro órgano, intestino delgado, una fístula enteroentérica, que es de intestino grueso a intestino delgado, intestino grueso al ciego, cualquier parte del intestino, puede ser a la vejiga, puede ser al útero, en el caso de las mujeres, una fístula enterouterina o enterovesical, o a veces se perfora y hace una fístula hacia afuera, al exterior, una fístula atmosférica o enterocutánea, como se llama también.
A veces esa inflamación es crónica a repetición, lo que hace es se estenosa, se fibrosa el intestino y cada vez se hace más fino, se va obstruyendo hasta que llega a obstruir totalmente la luz y produce una oclusión. Cuando hay estenosis, hace un círculo vicioso. ¿Por qué? Al haber estenosis, más difícil para defecar el paciente, es más estreñido. Mientras más estreñido, más divertículo se deforma porque pasa más tiempo la heces fecales dentro de la luz. Entonces, de por sí ya tiene su divertículo, sale más divertículo, cada vez tiene más divertículo. Si al principio tenía 1, después ya tiene 10, después tiene 15, después tiene 20 y así. Y por eso es que mientras más tiempo tenga divertículo, más posibilidades de que se complique el paciente. La estenosis que lleva a la obstrucción intestinal es una de las causas de la obstrucción intestinal. Las no complicadas son generalmente asintomáticas. ¿Cómo se descubre a veces? A veces de forma incidental. Se le hace al paciente estudio y algunos pacientes te dicen porque son miedosos, porque tienen familiares que han tenido cáncer de colon y él quiere hacerse estudio para descartar y si le hacen colonoscopia. En la colonoscopia ven que tiene su divertículo, pero no tiene síntomas el paciente. Eso de la no complicada. O tiene síntomas leves, dolores tipo cólico, a veces le da cólico, a veces le da diarrea, a veces pasa 2 o 3 días sin ir al baño, después defeca normal otra vez, porque se inflama, hace pequeñas inflamaciones nomás el divertículo y puede producir eso. Y las hemorrágicas es que esos divertículos pues, pueden sangrar. ¿Por qué? Porque acuérdense que es al lado de la arteria que le entra, y entonces a veces ese divertículo, sobre todo cuando se inflama, compromete la luz de la arteria, rompe esa arteria y empieza a sangrar y produce. ¿Qué sangrado va a producir? La rectorragia. Empieza a sangrar las heces fecales porque es una sangre que va a caer cerquita del ano, o sea que generalmente es sigmoide, sangra una de esos vasos cortos, esas arterias, que son arterias fuertes, que vienen a la mesentérica viene de la aorta, y por eso es que sangra bastante, produce una hemorragia digestiva baja, que se manifiesta como rectorragia. Y es una de las causas de hemorragia digestiva que tenemos que descartar o diferenciar de la simple hemorroide o de la fisura. Entonces, puede producir hemorragia digestiva baja. Doutor Manuel, no exame renal pode diferenciar a hemorroida da parte do sangrado, da hemorragia? Ou não? No, la sangre va a ser la misma. El sangrado va a ser el mismo. No es porque este sangra más rojo, el otro sangra un poquito más azul. No. La diferencia es que en el tacto vas a sentir o no vas a sentir la presencia de hemorroides. Y esa hemorroide que se ve sangrante. A la impresión se ve sobre todo hemorroides externas que sangran. La hemorroide interna no se ve, pero se toca y al tacto se toca y la sangre sale de ahí nada más. En las hemorragias del divertículo no va a tener hemorroides y sangra de más arriba. El tacto tiene que ser más profundo. Aí dá para diferenciar. Sí, eso es lo que te va a dar. Pero no es que vas a atacar el divertículo. Entonces, las manifestaciones clínicas tienen que ser las complicadas. Las no complicadas, como ya les dije, no tienen sintomatología, generalmente son asintomáticas, produce sintomatologías generales, leves, malestar, tensión abdominal, el paciente tiene mucho meteorismo, que eso es lo que más lo caracteriza, se llena de gases, expulsa muchos gases, se llena de meteorismo. Flatulencia y el ritmo evacuatorio es irregular, a veces estreñido, a veces tiene diarrea, es irregular, a veces pasa 5 o 6 días sin ir al baño. Sí, sobre todo depende mucho de la alimentación y se dan cuenta cuando hay tipo de comida, igual que la lipidosis vesicular, que hay tipo de comida que le hacen daño, comen eso y ya va con diarrea o está estreñido y eso es lo que más presenta. Y las complicadas depende de la complicación que tenga. Si es inflamatoria, dolor abdominal, como les dije que ya se va a manifestar prácticamente lo mismo que la apendicitis, dolor en fosiliaca en dependencia de la localización del divertículo,
¿Qué es más frecuente? Fosa ilíaca izquierda. Con esta manifestación tenemos que tener mucho en cuenta la edad del paciente. Pacientes por encima de 50 años son los más frecuentes, 45 y 50 años es lo que más frecuentemente vamos a tener. Dolor, fosa ilíaca izquierda, sobre todo masculino, 50 años de edad, de inicio insidiosa, constante, o sea, continuo y va aumentando. Produce reacción peritoneal, defensa muscular en la fosa ilíaca izquierda. Se acompaña de náusea, fiebre, taquicardia, es una diverticulitis. Es una complicación aguda de nuestro divertículo. Las hemorrágicas se presentan como por rectorragia. La rectorragia, en dependencia generalmente son sangrados profusos, sangrados masivos, y puede tener manifestaciones de shock hipovolémico, o sea, por lo menos de una anemia aguda. Paciente débil, taquicárdico, pálido, taquineico, va a tener todos los signos de shock hipovolémico. Se puede choquear el paciente por una hemorragia digestiva baja, sangra bastante. Y ahí es otra diferencia de la hemorroide. La hemorroide sangra una gotita y ya, el otro no, el otro continua, sangra bastante. Incluso hay que entrar a operar la urgencia para poder parar. Y las complicaciones crónicas, pues la fístula pues, se manifiesta en dependencia de dónde es la fístula. Si es una fístula enterovesical, por ejemplo, el paciente puede tener fecaluria, empieza a orinar restos de heces fecales. Orina, en la orina sale heces fecales porque está comunicado intestino grueso con la vejiga. A veces hace en las mujeres, sobre todo ya operadas de histerectomía, porque son pacientes añosas, ya no tienen útero, queda la cúpula y queda la vagina, entonces va y se pega ahí el proceso inflamatorio, fistuliza con la cúpula vaginal y entonces sale por la vagina materia fecal. Eso es bastante frecuente en los pacientes añosos con divertículos que tienen una complicación crónica, una fístula vaginal, hacen también, y así depende de las complicaciones que vaya a tener nuestro paciente. Para hacer el diagnóstico de la diverticular, las manifestaciones clínicas, más el examen físico y sobre todo cuando está complicada, es que vamos a poder diagnosticarlo, o sea, los que son sintomáticos. Lo que son asintomáticos, como les dije, muchas veces es de forma incidental, es un hallazgo casual. Va y se hace en su estudio, se hace colonoscopía generalmente, y ahí aparece que tiene su divertículo. Algunos sí, son un poquito más detallistas, se cuidan un poco más y se dan cuenta de que tienen su tránsito intestinal alterado, tienen mucho meteorismo, muchos gases, y por supuesto con la edad del paciente, por encima de los 45 años, con todos esos síntomas, podemos sospechar de que tenga un divertículo el paciente. Esas manifestaciones clínicas que se relacionan con la dieta, entonces le mandamos a hacer los estudios complementarios y confirmamos nuestro diagnóstico. Estudios complementarios que tenemos el colon por edema varitado y la colonoscopía. Cuando no está sintomático mi paciente, cuando no está complicado. Ese paciente que yo sospecho porque me llega a la consulta y me dice que de vez en cuando se distiende mucho, se llena de gases, tiene mucho meteorismo, usa muchos gases, que a veces está estreñido, a veces tiene diarrea, que hay cierto tipo de comida que le produce esas manifestaciones. En eso ya tiene 45 años, a veces tiene dolorcito de fosa ilíaca izquierda, en eso yo puedo sospechar un divertículo, una enfermedad diverticular, y le pido colon por edema varitado o videocolonoscopia. ¿Cuál es mejor? Videocolonoscopia. Pero el colon varitado, como vieron en el bórbulo también, se usa todavía, solo que hay que tener cuidado porque el bario, que es una sustancia química, es muy irritante y puede perforar, y más todavía si está inflamado el divertículo, no se debe de usar porque puede romper eso y producir una peritonitis. Entonces, si el paciente está con diverticulitis, ya viene con dolor, ya viene con fiebre, con una reacción peritoneal, no se hace colon por edema ni tampoco colonoscopia. Porque la colonoscopia es meter por el ano un tubo flexible, como vieron en
en el video el colonoscopio, con lo que hacía también la distorsión del vólvulo, es ese mismo y es rígido. Y entonces eso va entrando, y vieron ustedes que tienen varios huequitos, a veces va entrando y de repente se mete en esos huequitos, esa pared está inflamada, de por sí ya está micro perforado y corre el riesgo de terminar de perforarlo. Se perfora y se produce una peritonitis fecaloidea, que complica más al paciente. Entonces, no se hace videocolonoscopia ni colon-por-enema a los pacientes con diverticulitis aguda. Cuando está agudo, ya pasó su diverticulitis, por la clínica usted sospechó que era una diverticulitis porque el paciente estaba con dolor en la costilla izquierda, estaba con fiebre, estaba distendido, reacción peritoneal, lo ingresaste, tiene 45, 50 años de edad, se ingresó, se le puso antibiótico, medidas generales, mejoró el paciente y le da el alta 5 días después. A ese sí le puedes pedir colonoscopia o colon por enema, para que vaya y se haga y después te traiga el resultado. Y ahí para confirmar tu diagnóstico de que sí tiene su divertículo. Usted sospechó clínicamente y después lo complementa con estos estudios. La tomografía contrastada de abdomen es muy útil, sobre todo cuando está complicada, y la ecografía abdominal. Esos son los dos estudios de elección cuando ya estamos en presencia de una diverticulitis, cuando hay una complicación inflamatoria aguda del divertículo. Ahí sí se usa TAC contrastada de abdomen, o sea, tomografía computarizada. Yo no me acostumbro todavía, ya no se usa más la palabra. Antiguamente, anteriormente se utilizaba esa sigla porque era tomografía axial computarizada, porque era un solo corte nada más, porque el corte axial nada más del cuerpo. Ahora ya se hacen todos los cortes, axial, cenital, coronal, horizontal, por donde usted quiera le puede cortar, hacer 3D, por eso es tomografía computada o computarizada. Contrastada del abdomen, porque se pone contraste, puede ser doble contraste o triple contraste, se pone contraste endovenoso, se pone por enema o se da por vía oral también. ¿Para qué? Para poder pintar el órgano, para ver bien, para ver mejor y se dé la circulación también. La tomografía simple no sirve para la diverticulitis, tiene que ser contrastada. Siempre tienen que tener eso en cuenta y cuando hagan el examen, sí, a la hora de poner siempre tomografía contrastada de abdomen, porque es con lo que mejor se va a ver. ¿Dónde vamos a ver? La grasa pericólica inflamada, engrosada, presencia del divertículo. En caso de que ya está perforado, se ve la perforación, se ve la presencia de pus alrededor o en otras cavidades. Es más, la tomografía es la que nos ayuda a dar el pronóstico, igual que en la pancreatitis, para pronosticar nuestro paciente con divertículo. Nos da para clasificar y de ahí viene para estadificar la diverticulitis. Sirve para realizar la clasificación de InShape, que es tomográficamente. Entonces de ahí vamos a ver la estadificación y de acuerdo a eso es la conducta que vamos a tomar con el paciente, qué tratamiento le vamos a poner y el pronóstico del paciente. La ecografía abdominal también es bastante buena en fase aguda, cuando hay una diverticulitis, si está complicado con una ecografía abdominal bien hecho por un buen ecografista, es más que suficiente. Con eso nomás podemos diagnosticar y ver si está complicado o no. Pero claro, siempre vamos a necesitar la tomografía para clasificar, para estadificar nuestra diverticulitis y de acuerdo a eso hacer el tratamiento. Por supuesto, exámenes complementarios de sangre también tenemos que realizarlas de rutina siempre, ¿verdad? La clasificación de InShape, que hay varias formas, ya fue modificado varias veces, la clasificación de InShape modificado, más actualizado. Hay varias formas, pero una de las que se mantiene hasta hoy en día es la que clasifican en estadio 1, 2, 3 y 4. Es la más fácil, es la que yo le voy a dar. Con eso, con que sepan eso, ya es más que suficiente, por lo menos con eso ya van a saber que tienen que mandarle al cirujano. El cirujano después que haga su InShape modificado, el InShape más actualizado, que clasifica en estadio 0, estadio 1A, 1B, 2, 2A, 2B. Hay otra clasificación. Si leen, lo van a encontrar. Pero con que ustedes sepan esto,
o entiendan esto ya es más que suficiente. La clasificación de INCHE se va a dar gracias a la tomografía, a través de la tomografía computarizada contrastada del cuerpo. Y me va a clasificar, es para la diverticulitis, una vez que ya está complicado el divertículo. Estadio 1, algunos dicen estadio 0, el estadio 0 tiene su diverticulitis, pero no hay perforación, no hay pus, no hay líquido ni nada, o sea, está el divertículo inflamado. El estadio 1, algunos lo dividen en 1A, que es donde hay flemón, empieza a haber ya un poquito de pus, está enrojecido. Después el estadio 1, que es la que yo les voy a dar, el estadio 1 o 1B, es el acceso, cuando hay acceso pericólico o mesentérico pequeño y confinado, o sea que bien localizado. Tiene su divertículo en fosa ilíaca izquierda y ahí mismo tiene pequeño pus, pequeña cantidad de líquido alrededor del colon, alrededor del divertículo, y es ahí nada más, bien confinado. Incluso te miden y miden menos de 2 centímetros, pequeñito, chiquitito es, y eso es tratamiento conservador nada más, no hace falta hacer más nada. El estadio 2 es cuando ya hay un acceso pélvico tabicado, ya es más grande, generalmente ya está por encima de 2 centímetros, tiene más de 2 centímetros, pero menos de 4 miden algunos. En algunas clasificaciones dicen más de 2, menos de 2, de 2 a 3, de 2 a 4, y de acuerdo a eso la estadificación. El estadio ya hay acceso pélvico. Ustedes ven que hay acceso pélvico tabicado que tiene más de 2 centímetros, hinchado, eso ya tienen que mandarle al cirujano. Estadio 3, ya hay peritonitis purulenta generalizada, hay pus por las microperforaciones que se fue generalizando, no tapó el epiplón, no tapó los otros órganos y se contamina toda la cavidad. Ya el paciente tiene una peritonitis generalizada, hay pus en toda la cavidad, es purulenta. Y el estadio 4 es cuando se perfora totalmente ese intestino por el divertículo inflamado, se necrosa, se perfora totalmente, igual que la apendicitis, y todo el contenido intestinal, que es heces fecales, se riega a la cavidad y eso ya es una peritonitis fecal generalizada. El 3 y el 4 son peritonitis generalizadas. La diferencia es que uno es pus y otro es fecal. Es totalmente diferente, porque pus es por presencia de pus, tiene bacterias, está lleno de bacterias, está bien. Pero las heces fecales, y más todavía que es contenido colórico en el colon, su contenido, aparte de las heces fecales, es bacteria. Escherichia coli está abundante ahí, vive ahí ellos normalmente. Y todo eso sale a la cavidad y no es su hábitat natural, y coloniza todo y produce una peritonitis fecal que es mucho más grave todavía que la peritonitis purulenta. Entonces, eso es la diferencia. El cuadro general del paciente va a estar mucho más deteriorado. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, es la conducta que vamos a seguir con nuestro paciente también. El tratamiento tiene un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, por supuesto, a nuestro paciente que no es tan complicado, tratamiento electivo, sabemos que ya tiene divertículo y ya tiene síntomas, o sea que ya tiene una enfermedad diverticular. Lo primero es la dieta rica en fibra, mucho líquido, mucha agua, para que su tránsito intestinal sea continuo. Darle la recomendación de que hacía eso de esperar hasta llegar a su casa, que no haga más, que mientras más veces va al baño mejor, porque mientras más limpio esté su intestino, menos riesgo de que se complique, porque no se va a meter en los orificios, en el divertículo, en las bolsitas. Entonces, una dieta rica en fibra, eso es lo fundamental. En caso de que tenga una diverticulitis, INCHE 1, INCHE 1A, es, aparte de eso, medidas generales y antibióticos terapia. Se le pone antibiótico, se ingresa al paciente e incluso a veces son tratamientos ambulatorios, se le da antibiótico vía oral y se le manda a la casa y se sigue al paciente. Después hay que hacer un seguimiento a ese paciente y tratar de hacer un tratamiento quirúrgico electivo, igual que en el góbulo. Bueno, se prefiere mejorar el estado y después hacer el tratamiento quirúrgico.
Pero antes de hacer tratamiento quirúrgico hay que hacer un estudio completo, el edema paritado, pero sobre todo videocolonoscopia para saber hasta dónde llega ese divertículo. Si es solamente el sigmoide o si es dentro del sigmoide hasta dónde llega, marcar ese territorio hasta dónde llega para poder entrar y hacer la resección intestinal en esa zona nomás y anastomosar otra vez. En caso, hay pacientes que tienen divertículos en todo el colon, sigmoide, pero mientras va progresando con el colonoscopio, más divertículos va encontrando. Hay en el transverso, hay en el ángulo hepático, hay en el colon derecho, hasta en el ciego. En ese caso, entonces el tratamiento quirúrgico es la resección total del colon, hacer una colectomía total. Si es todo el colon izquierdo, se hace una hemicolectomía izquierda. Si es transverso, se hace una colectomía, una transversectomía, se quita todo el transverso y se anastomosa otra vez. Si es colon derecho nada más, se hace una hemicolectomía derecha en dependencia de dónde se encuentra. Dígame. Não tem como só tirar o divertículo e fechar, tipo, ser uma malha? No se hace. No. O sea, se intentó también hacer eso, incluso tratar las complicaciones nada más. Donde hacía estenosis, se corta solamente la parte de la estenosis y bueno, pero se demostró que recurren mucho. Vuelve otra vez y hacen más divertículos y se complican más fácilmente. Entonces, una vez que va a entrar a operar, lo ideal es retirar toda la zona de donde está el divertículo. Y siempre va a tener riesgo. Por ejemplo, si es, por supuesto, es mucho más frecuente en colon sigmoide nada más. Y se supone que quede ahí nada más. Usted le quita el sigmoide, hace una hemicolectomía izquierda y ya no tiene por qué tener otra vez divertículo. Pero siempre va a tener ese riesgo de que puede aparecer en el transverso, de que pueda, o sea, que pueda aparecer otra vez divertículo en el colon que quedó, en el colon remanente. Pero lo ideal es quitarlo, por eso se estudia, porque se envía, se hace una videocolonoscopia para ver hasta dónde abarca el divertículo y de acuerdo a eso se le retira. Y se hace una colectomía, ya sea parcial o total, en dependencia de en dónde está. Colectomía izquierda, derecha, transverso y anastomosis. En caso de que no se pueda hacer la anastomosis, se hace también igual que en el colostomía. Ese es el tratamiento electivo, los pacientes que no tienen complicaciones, no tienen diverticulitis. El tratamiento de la diverticulitis o de la inflamación del proceso agudo, acá sí tenemos que guiarnos por la clasificación de INCHE, que es la que nos va a dar la conducta que vamos a seguir con el paciente. Por ejemplo, o sea, por eso es que lo bueno es a todos los pacientes con diverticulitis hacerle tomografía. Por más que ya usted sabe que es una diverticulitis lo que tiene, o sea, no le voy a indicar tomografía para que me confirme que tiene una diverticulitis, sino para ya estadificarlo, para clasificar y saber en qué estadio está y de acuerdo a eso tomar la conducta. Yo puedo saber por la clínica, puedo saber que tiene una diverticulitis en un paciente. Una ecografía puedo saber, pero siempre es bueno hacer una tomografía que es la que me va a dar la conducta a seguir, la conducta definitiva exacta. Y de ahí que la INCHE-1, la clasificación INCHE-1, es de tratamiento médico nada más. Incluso el tratamiento médico puede ser intrahospitalario o puede ser ambulatorio. Si el paciente tiene un buen estado general, es un paciente relativamente joven, vive cerca del hospital, no tiene tanta reacción peritoneal, no hay mucha fiebre, tiene un buen estado general, su glóbulo blanco no está muy elevado, tiene un 12.000 de blanco. En esos pacientes usted le puede dar antibiótico terapia vía oral y lo manda a la casa con dieta estricta, o sea que no coma nada por lo menos los primeros días, después dieta rica en fibra y explicarle los signos de alarma, en qué caso tiene que volver al hospital para observarlo. Y le da sus antibióticos o analgésicos y se va para la casa. Los otros, si vive muy lejos, no tiene posibilidad de comprar sus antibióticos, equivocativo, lo ingresas y le hace un seguimiento intrahospitalario.
pone antibiótico en vena, suspende vía oral, buena hidratación, se pone antibiótico en vena, antibiótico de amplio espectro, generalmente ciprofloxacina más metronidazol, porque Escherichia coli es lo que tiene, aeróbico y gran negativo. Entonces se pone esos tratamientos 5 metros y o amoxicilina más sulbactam, en dependencia de la disponibilidad, y se va evaluando al paciente. Generalmente con ese tratamiento 24 a 48 horas el paciente tiene que ir mejorando clínicamente, laboratorialmente y ecográficamente. Tiene que ir haciéndole ese seguimiento. Clínicamente el paciente ya no tiene dolor, ya tiene un mejor estado general, ya no tiene fiebre, ya se va bien del cuerpo, si estaba ocluido ya se va del cuerpo, la fiebre ya va bajando. Laboratorialmente los glóbulos blancos va disminuyendo y ecográficamente se va viendo mejoría también, el líquido va disminuyendo, no está tabicado, una serie de cosas. En caso de que usted ingresó al paciente, ya lleva 3 días, no mejora, el paciente va empeorando, tiene cada vez fiebre más alta, su glóbulo blanco aumenta más, en la ecografía aparece más líquido, o si usted duda del diagnóstico, no sé si es una diverticulitis lo que tiene el paciente, puede ser otra cosa, medio raro, no mejora, entonces ante la duda entra a operar al paciente. Pero lo ideal es tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica, para que no sea tan agresivo la cirugía. Mete la cámara, ves y vas directo a donde está el divertículo, ves, tiene pus, no tiene pus, está bien. Si tiene pus, puede drenarlo por ahí mismo, por la misma laparoscopía, te deja un drenaje. Incluso puede hacer resección intestinal en caso que haga falta, pero un hinche puro, laparoscopía. No hay laparoscopía, no puede hacer laparoscopía, no sabe hacer laparoscopía, entonces opera así, laparoscopía exploradora, pero no es lo ideal. El hinche 2, sobre todo, acá ya les metí la otra clasificación, hinche 2, con colecciones menos de 3 centímetros, tratamiento es médico todavía. Hinche 2, sobre todo menos de 2 centímetros, de 3 a 4 ya están borderline, ya se puede hacer tratamiento quirúrgico. Pero si tienen menos de 2 centímetros en la tomografía te mide, te mandan que tiene una colección, la cavidad pélvica, pero tiene menos de 2 centímetros, entonces puedo expectar todavía. Le pongo antibiótico terapia, amplio espectro y evoluciona mi paciente. Lo voy observando y veo, y ellos generalmente mejoran con ese tratamiento. Es un tratamiento empírico, por supuesto, porque yo tomo muestra de esa colección para mandar a cultivar. Si el acceso ya tiene más de 4 centímetros, entonces ahí sí ya hay que drenar únicamente, hay que quitar el foco séptico, porque por más que le ponga el antibiótico correcto, no va a funcionar porque hay un foco séptico ya bastante grande y donde hay acceso ya no penetra el antibiótico y las bacterias ahí no se van a morir. Entonces hay que drenar, hay que sacar eso. El drenaje lo ideal es percutáneo, guiado por ecografía o por tomografía. Por eso ya, si yo estoy en un lugar, por ejemplo acá en Santo Lugar, nosotros no tenemos percutáneo, hay unos cirujanos que se dedican, se especializan otra vez a eso, para hacer el drenaje percutáneo. Entonces ya tengo que valorar y mandárselo a esos cirujanos para que hagan ese drenaje. Se puede hacer ligado por ecografía o por tomografía. El drenaje percutáneo es que acá en la posibilidad izquierda está ahí la colección o en la cavidad pélvica, ellos le entran directo ahí, no abren, ni siquiera meten la laparoscopía, sino que por la ecografía van como punzar con un buzón, con un trocar especial, punzan, por ahí meten el drenaje tubular y generalmente meten 2 drenajes por un lado, lavan bien todo y aspiran todo, sacan todo y le dejan ahí ese drenaje. Por ahí van drenando y saca toda la pus. Es lo ideal porque así no contamina la cavidad. Está acá la pus, entonces ellos se meten por acá por la pared y sacan para acá atrás, y esa parte ni se entera, el abdomen anterior, nada, no se contamina, entonces eso es lo más adecuado. En caso de que no se pueda,
realizar ese drenaje percutáneo, porque no hay percutanista, porque no hay tomografía, no hay ecografía, X o Y motivo, o si las colecciones son inaccesibles a la función, paciente muy gordo, muy obeso, no va a llegar, no llega a ese trocar, o a veces está muy metido en la cavidad pélvica o está muy rodeado por asas intestinales y no vas a poder llegarle por la función, ve con la tomografía que está lleno de intestino ahí cubriendo y no puede entrar, entonces el tratamiento es quirúrgico. Y cada vez que hablamos de tratamiento quirúrgico, siempre lo ideal va a ser la laparoscopía primero. Si no hay posibilidad de hacer laparoscópica, entonces cirugía abierta. Ese es en el hinche y 2. Cuando sobre todo ya tienen más de 4 centímetros, no se puede drenar por vía percutánea, no responde a un tratamiento médico, o ya se hizo el drenaje percutáneo pero no funcionó, se obstruyó, entonces el tratamiento es quirúrgico. Quirúrgico, laparoscopía primera opción. Si no hay otra opción, cirugía abierta. Hinche y 3, hinche y 4, ellos sí ya tienen peritonitis, ¿se acuerdan? Peritonitis purulenta y peritonitis fecaloidal. Acá sí ya el tratamiento es quirúrgico, porque el paciente ya luego está mal, con un mal estado general, shock hipovolémico, ya con un shock séptico sobreañadido, malestar general, entonces es una peritonitis generalizada, el tratamiento es quirúrgico. ¿Cómo se puede hacer? También se puede hacer laparoscópica o abierta, siempre la laparoscópica. Hasta hace poco el INCHE 4 recomendaba cirugía abierta, por eso está todavía cirugía abierta. En la actualidad ya se hace laparoscópica también, incluso operan por robot. Ya no hace falta, ellos ya no hablan a los que tienen posibilidades y los que están bien entrenados con la cirugía laparoscópica, buen equipo, que tienen cirugía robótica, pueden operar también. ¿Por qué se recomendaba cirugía abierta? Porque había que hacer resección en esto, ya se hace resección intestinal. Se reseca el intestino y se hace colostomía, se reseca el intestino y algunos se arriesgan y hacen anastomosis más colostomía, o hacen la cirugía de Harman. Cirugía de Harman que consiste en cortar el intestino, abocar y el resto dejarlo dentro de la cavidad. Se cierra el muñón distal y se aboca el muñón proximal. Eso es la cirugía de Harman. Entonces, nadie sabía hacer eso con la laparoscopía, nadie, mucho menos con robótica, entonces todo era cirugía abierta. En la actualidad hay gente que hace colectomía total por vía laparoscópica, colectomía total más resección del recto bajo con cirugía robótica. Entonces ya se puede operar también, existe también. Yo opero por abierto, no por laparoscopía ni mucho menos robot, ni siquiera lo he visto todavía. Entonces depende del lugar en donde se encuentra, depende del cirujano, la disponibilidad de él. Pero ya es tratamiento quirúrgico. INCHE 3, 4 es quirúrgico, ya sea laparoscópica o abierta. Se puede hacer resección, primero lavado y se quita todo, resección intestinal del foco séptico, se extrae, y en dependencia, si el paciente no está muy contaminado, sobre todo en el INCHE 3, si no está muy contaminado, paciente joven, buen estado general, todavía, se puede anatomosar, se hace la anastomosis y algunos se deja drenaje o se hace una colostomía de descarga para que quede reposando esa anastomosis y pueda cerrar todo. Por ejemplo, anastomosa el colon izquierdo, pero le hace una colostomía del lado derecho para que no le llegue a la cervical. O ya directamente le hace una cirugía de Harman para no complicarte, entras, reseca el foco séptico, la porción proximal lo sacas, lo abocas, bolsa y el distal lo cierras y le dejas adentro. ¿Para qué? Para que en un segundo o tercera cirugía se pueda limpiar todo, volver a meter y unir otra vez con el cabo que quedó. Y así restablecer otra vez el tránsito. Es cirugía tipo Harman, no es de Harman. Entonces, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿Entendieron más o menos algo? Professor, mas não tem que fazer lavado?
mejor por la paracopia. Coloca. ¿Cómo? Coloca tipo. Como que faz? Se pone, ustedes ya vieron la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Que entra en el ombligo un trocar, ahí se mete la cámara, que es donde se va a ver todo. Pones en esta peritonitis, generalmente se pone otro puerto en la fosa ilíaca derecha y otro en la fosa ilíaca izquierda, ahí se mete. Y por uno de esos puertos metes la misma aspiradora, lo mismo que aspiramos. Ahí se coloca la aspiradora, no sé si ha visto que tiene dos orificios, uno por la entrada y otro para la salida. Por esa entrada nosotros colocamos suero, hay un irrigador y coloca el suero y por ahí va tirando, va lavando todo, porque el lavado es echarle agua nomás, no hace falta lavar ni nada de eso. Se tira agua, con la pinza a mí no se mueve, puedes meter gasa, raspar un poquito y aspirar. Lavar todo, echar agua, el suelo fisiológico tibio, por supuesto, y aspirar. Lavar y aspirar hasta que saque todo lo que metiste. Y vas posicionando al paciente de acuerdo a cómo quieres ser. Por eso que se lava mejor, porque vas directo a la zona. Lo posicionas más arriba, más de costado y vas lavando por zona. Aspira todo. Lo único que no tienes en la cirugía laparoscópica es el secado que vas a tener con la cirugía abierta, que agarramos una compresa y metemos y secamos bien. En la laparoscopia se puede meter gasa también, se seca, pero no seca muy bien porque las gasas son pequeñas y aparte es muy riesgoso, se te olvida, se te queda una gasa ahí adentro, es un problema. Por eso se aspira bien, se aspira todo lo que se pueda y se te deja un drenaje. Por eso el drenaje va a terminar de salir todo lo que quede. Y se lava mejor. Recomiendan más lavado por laparoscopía que por cirugía abierta, porque no contamina todo el espacio, solamente en la zona donde hace falta. Porque a veces uno entra en una peritonitis generalizada, pero entra y en la parte superior está limpio, no tiene nada, solamente ahí, allá en la esquinita nada, acá abajo. Entonces no hace falta que toques todo, va directo ahí, aspira ahí, lava ahí, aspira ahí, lava ahí, y ahí no va a salir el resto, no contamina. Sin embargo, cuando abres ya contamina todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿Entendieron algo? Subieron dos temas hoy, así que espero que lean, busquen bibliografía, sobre todo el pólvulo, como ya les dije, es un poco difícil, pero siempre hay libros. Y lean los pólvulos, de cómo se presentan, cuáles son los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, cuándo se opera, cuándo no, cuál es la cirugía ideal, todo eso. ¿Vale? Y de enfermedad diverticular, también esto es como una introducción nada más a lo que es la enfermedad diverticular. Si vamos a hablar de diverticulitis como tal, hay muchos temas. La diverticulitis, a su vez, tiene sus propias complicaciones. Se complican haciendo peritonitis, haciendo acceso, que puede ser infectado o purulenta, hay shock séptico, hay una serie de complicaciones de la diverticulitis también. ¿Está bien? Entonces, la bibliografía, esta parte lo van a leer en el Savison, Tratado de Cirugía, la 20ª edición fue cuando yo hice la clase, un poquito llega ya mi clase, y hasta la edición número 21 ya del Savison. Si por ahí consiguen, mucho mejor todavía. En el capítulo 51, Mariano Jiménez es un libro, este sí es un libro de texto de ustedes, un libro de texto básico, hay acá en la biblioteca. Mariano Jiménez es un libro argentino, él es un cirujano argentino, bastante bueno, que vive en Alemania, pero es argentino. En el capítulo 52, y en el Bichas, que al fin vi que actualizó Bichas su libro, está sacando ahora la 6ª edición.